Mis amados hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, porque una vez más el Señor aquí, mis hermanos, haciendo maravillas, milagros y prodigios. ¿Por qué le digo que está haciendo maravillas, milagros y prodigios? Porque usted, ¿verdad?, ya en este momento va a recibir instrucción de lo alto, del trono santo, del trono de la gloria, del trono celestial. Y yo le pido al Dios Todopoderoso que en este momento esa palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón, de sus entrañas y principalmente a sus tuétanos. Porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros declaramos, ¿verdad?, de que esta palabra va a ser portentos gloriosos en sus vidas, en sus familias, mis hermanos, tanto como los que están lejos como los que están cerca. Si usted esta palabra, usted le dice, le pide, ¿verdad?, al Señor con todo su corazón y le dice: Señor, por favor, que llegue a toda mi familia para que mis hermanos todos podamos alcanzar un día, ¿verdad?, esa salvación. Recuérdese que nos estamos preparando, hay una preparación en la cual el Señor trae a su iglesia en estos tiempos. La iglesia, mis hermanos, está siendo probada ya, ¿verdad? La iglesia está siendo probada para ver, mis hermanos, hasta dónde la fidelidad que nosotros tenemos delante de Dios. Recuérdense que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros necesitamos, mis hermanos, conocer qué verdaderamente es la santidad, cómo debemos, mis hermanos, de nosotros ser delante de Dios y también allá afuera con los demás. Recuérdese que usted con su testimonio, usted va a hacer que muchos quieran conocer a Dios y quieran, a mis hermanos, amar, porque sobre todo nosotros tenemos que enseñar a la gente que ame a Dios sobre todas las cosas. Amén. Así que este tema es un tema tan precioso, mis hermanos, que verdaderamente, ¿verdad?, se oye así como así que hay de aquellos que esperan, ¿verdad?, la venida del Señor, porque mis hermanos, yo sé que todos estamos esperando su gloriosa venida, pero mis hermanos, tenemos que hacer conciencia que Él va a venir por los redimidos. Él va a venir, mis hermanos, por aquellos, ¿verdad?, que se mantuvieron firmes, que se mantuvieron, mis hermanos, en todo tiempo, en todo momento, unidos a Él, ¿verdad?, haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Por eso le clamamos y le pedimos al Dios Todopoderoso que Él, mis hermanos, nos dé la instrucción, que Él nos dirija, que Él nos lleve por ese camino de la verdad y la vida, para que así un día podamos estar con el Padre, Dios Todopoderoso. Porque, mis hermanos, solo por misericordia es que el Señor nos ha dado entendimiento. Entonces, así como entonces ahora usted, si usted sabe que usted tiene entendimiento, usted discierne los tiempos, usted sabe de que Dios con usted ha estado en todo tiempo, en todo momento, porque Él ha sido fiel. Entonces, mis hermanos, procuremos el estar firmes en todo tiempo y en todo momento, no importa los momentos que quizá usted en este momento esté pasando en su vida, pero yo le digo algo: suelte esas cargas, derríbelas, bótelas, ¿verdad? Porque dice que nosotros somos los que traemos a la existencia lo que queremos ver, pero nosotros vamos a tener boca de profeta, mis hermanos, de los profetas elegidos por Dios, cuando nosotros buscamos esa santidad, porque recuérdense, mis hermanos, que Dios no puede venir y respaldar, ¿verdad?, la voz o las palabras de alguien si nosotros no estamos unidos a Él. Por eso Él les dijo en Juan 15, ahí le hablaba Él a sus discípulos, le dijo: si ustedes se mantienen unidos a mí, ustedes podrán hacer todo lo que ustedes, ¿verdad?, quieran. Y recuérdense que cuando dice todo lo que ustedes quieran, no le está diciendo ahí el Señor a ellos, les estaba hablando a gente espiritual, porque la gente espiritual no va a hacer lo que quiera, así como nosotros, ¿verdad?, que hacemos lo que nos da la gana, sino que, mis hermanos, todo lo que quieran les está hablando a Él en el sentido, mis hermanos, de las cosas del reino. O sea, como diciéndole, ustedes declaran, ustedes profetizan, ¿verdad?, que el pueblo de Dios se va a levantar, que el pueblo de Dios se va a despertar, que el pueblo de Dios va a ser numeroso, que son más los que están con ustedes que en contra de ustedes. Si ustedes permanecen en mí, les dijo Él, ¿verdad?, y en mi amor, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Así que, mis hermanos, nosotros sabemos que Él está con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Él nos va a estar cuidando, y recuérdese que siempre tenemos que saber
que estamos bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. ¿En quién va a confiar usted? En Dios. Así que por favor, sigamos, mis hermanos, las instrucciones de Dios. No ponga la mirada en los hombres, mire lo que mire, pase lo que pase de lo que está sucediendo a través, mis hermanos, no solo de todo el desorden mundial que hay, de toda la locura mundial que hay, sino que le estoy hablando también, mis hermanos, de nuestra vida espiritual. Estamos viendo en estos tiempos, mis hermanos, tanta sinvergüenzada, todo lo que está saliendo a la luz, porque oiga bien, no se admire, no se asuste, todo esto Dios lo está, mis hermanos, permitiendo o provocando para que salga a la luz, para que nosotros, mis hermanos, aprendamos a discernir y también aprendamos a no confiar en el hombre. Nosotros tenemos que confiar en lo que dice la palabra de Dios, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice, mis hermanos, aquellos que solo lo hacen, mis hermanos, a veces solo para su propia conveniencia. Así que deje de estar usted solo viendo lo que no tiene que ver, mire la palabra de Dios, oiga la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios y póngala por obra, porque usted no tiene que ser un oidor olvidadizo, sino que un hacedor de las maravillas, porque usted va a ver maravillas, milagros y prodigios cuando usted sepa usar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no solo es lo que a mí me gusta, la voy a leer, solo los textos bíblicos que yo voy a venir, mis hermanos, y a traer un encantamiento a la gente, porque eso es lo que están haciendo muchos, encantamiento le están trayendo a la gente. Mis hermanos, recuérdense que puras serpientes, ¿verdad? Que vienen, mis hermanos, a inyectarle a la gente, mis hermanos, a veces veneno, a veces, mis hermanos, adormecimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. La palabra de Dios es hoy, mañana y siempre, y todo pasará, menos la palabra de Dios. Usted tiene que vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, todos estamos esperando, mis hermanos, la gloriosa venida de nuestro Señor. Pero, mis hermanos, ahí hay un pero. El Señor dice, ay de aquellos, ¿verdad?, que esperan esa venida. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, muchos piensan que porque están en una iglesia, porque van a la iglesia más grande, o porque van a la iglesia más próspera, o porque supuestamente, ¿verdad?, a veces porque la gente mide, mis hermanos, de una manera inadecuada las bendiciones. La bendición más grande es que usted conozca a Dios. La bendición más grande es que usted tenga temor a la palabra de Dios. La bendición más grande es que usted dé buen testimonio, que no solo sea en la iglesia la lloradera y la cantadera que a usted le agarra y que usted quisiera, ¿verdad?, en ese momento gritarle a Dios como que Dios fuera sordo. No, mis hermanos, nosotros con nuestro testimonio, usted va a alabar a Dios con su testimonio, usted va a levantar alabanza delante de Dios porque usted está tan agradecido, ¿verdad?, con todas las cosas tan grandes que Él ha hecho en su vida, porque hay gente que nunca reconoce. Aún así, mis hermanos, usted está en la peor prueba que usted crea que usted está pasando. Yo le digo algo, tenemos que ser agradecidos, porque si todavía usted está escuchando palabra de Dios, quiere decir que todavía está a tiempo usted de rectificar, porque más importante, mis hermanos, lo más importante, oiga bien, lo más importante no es si usted se va de esta tierra, mis hermanos. A veces hay gente que se aferra tanto, ¿verdad?, a vivir, cuando, mis hermanos, nosotros tenemos que aferrarnos a vivir, pero para Cristo, porque si nosotros tenemos que partir de esta tierra, ganancia, dice el Señor, que es para nosotros, es una bendición, es una alegría, pero eso, mis hermanos, para muchos no lo asimilan y no lo saben entender. Entonces, por eso, ¿verdad?, a veces muchos no se aseguran de la vida eterna, sino que se aseguran más, mis hermanos, de
de otras cosas. Entonces, hoy vamos a entrar a la palabra y vamos a leer en el libro de Amós. Un día Amós, mis hermanos, le habló al pueblo de Dios y, ¿verdad? Y recuérdese que todos los profetas, ¿verdad? Cuando el Señor les daba revelación, hablaba, mis hermanos, al espíritu de ellos. Ellos, mis hermanos, tenían que trasladar la palabra, ¿verdad? El Señor les mostraba los momentos, los tiempos, cómo estaban. Y si hoy el Señor nos está revelando también los tiempos en los que estamos viviendo, necesitamos escuchar esto, porque todo usted oye ya, mis hermanos, ¿verdad? De que la venida del Señor está pronta, la venida del Señor está pronta, y muchos dicen, yo ya estoy preparado, yo ya estoy listo. Como le digo, muchos están bien equivocados, que creen que están listos, y mis hermanos, no es cierto, porque todavía hay conflicto interno, todavía no han visto lo que todavía tienen que ver. Sabe que tenemos que procurar, mis hermanos, ver a nuestros hijos, pero no llorando de tristeza y de dolor porque no se les dan las cosas, la gente caprichuda, mentirosa y engañosa, y mis hermanos, sino que nosotros verdaderamente los miremos, mis hermanos, verdaderamente, oiga bien, derretidos delante de nuestro Señor, porque ante cualquier cosa, ¿verdad? Ante las riquezas, ante la gente, ahí la gente se derrite, y mis hermanos, pero al Señor, mis hermanos, todo nos incomoda, todo nos molesta cuando Él nos confronta. Pues hoy viene una palabra confrontativa, y que yo espero que usted la atesore en su corazón y la ponga por obra. Y que no solo de labios, usted, como dice la palabra de Dios, honremos a Dios, ay sí, amén Señor, así es Señor, y al rato se nos olvida y seguimos con nuestra misma conducta. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque recuérdese que hay un libro, que yo siempre lo menciono, un libro de las memorias, donde ese libro, mis hermanos, ahí está escrito todas las palabras vanas que nosotros decimos delante del Señor, y esas son palabras, mis hermanos, que nosotros mismos somos unos blasfemos delante de Dios, porque somos unos mentirosos, pero que Dios hoy tenga misericordia de nosotros y nos quite toda esa, mis hermanos, escoria que todavía venimos arrastrando de nuestros antepasados, que vieron milagros, vieron prodigios, vieron portentos, y no solo, yo no le estoy hablando solo del pueblo de Israel, mis hermanos, porque muchos comparan y dice el pueblo de Israel, pero mis hermanos, pero usted dice, soy el pueblo de Dios, somos el pueblo del Dios Todopoderoso, pero mis hermanos, nosotros también estamos a veces o peores, ¿verdad? O iguales o peores. Pero yo creo que estamos peor, porque hoy, mis hermanos, la maldad está más grande, y habiendo tanto medio, tanta palabra, y nosotros no la ponemos por obra. Entonces, vamos a entrar a la palabra, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo leo versión internacional, y mis hermanos, estamos leyendo Amós 5, y vamos a leer del 18 en adelante. Dice la palabra de Dios: ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día? Si va a ser de oscuridad y no de luz. Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, y como cuando al llegar, dice, a su casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad o de luz? Será por cierto sombrío y sin resplandor. Recuérdese que, como le digo, ¿verdad? Todos esperamos esa venida del Señor. Todos anhelamos verlo un día, pero para muchos no va a ser, mis hermanos, así como está escrito, porque está escrito para los que buscan, mis hermanos, verdaderamente el rostro de Dios y procuran, oiga bien, porque nadie podemos decir que estamos haciendo las cosas bien. A todos, mis hermanos, los que creemos que somos los mejores y que somos los que estamos en la verdad, mis hermanos, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, y cada día vamos a aprender, y cada día el Señor nos va a enseñar. Así que nadie nos tenemos que jactar, mis hermanos, de creer que somos los mejores y que somos los únicos que sabemos la verdad. Mire, la misericordia de Dios es tan grande, mis hermanos, que Dios, ¿verdad?, al que está dispuesto a servirle, el Señor viene,
lo usa, pero mis hermanos, eso no quiere decir que nosotros, mis hermanos, no le fallamos a nuestro Señor. Por eso dice el Señor, el que se crea firme, cuide de no caer. Así que mis hermanos, no blasfememos delante de Dios. Aquellos, mis hermanos, que mire, hoy hay tanta gente que se dedica solo a criticar, a señalar en vez de usar los medios. Si saben que todo lo que está pasando, mis hermanos, si saben todo, si se enteran de todas las cosas que están sucediendo en los mismos que dicen ser pueblo de Dios y poniendo, mis hermanos, en vergüenza la palabra de nuestro Señor, mis hermanos, nos deberíamos de dedicar a que la gente escuche palabra de Dios, porque por la palabra somos limpios, no solo por lo que, mis hermanos, la gente se dedique a criticar, ¿verdad? Sino que no le estoy diciendo tampoco que usted nunca, ¿verdad?, mire algo que si Dios lo está sacando a la luz, ¿verdad? Pero no que ahí se quede usted estancado y usted diga, bueno, yo no ando haciendo eso, pero yo estoy mejor. Le digo algo, a veces, mis hermanos, estamos peor porque pudiendo nosotros ponernos a orar, a clamar y a pedir perdón por todo lo que está sucediendo y lo que está pasando, o mis hermanos, a enviar la palabra. Usted puede agarrar su Biblia y enviarle palabra a sus hijos, palabra, mis hermanos, a su familia. La palabra no falla, la palabra, mis hermanas, es hoy, mañana y siempre, y la palabra tiene poder, y la palabra, recuérdense que todo lo que está ahí fue la boca de Dios quien lo habló a través de todos los que el Espíritu Santo inspiró a dejar plasmadas en estas hojas, en la Biblia, mis hermanos, lo que nosotros teníamos que saber hoy. Amén. Entonces, por eso, la palabra de Dios la seguimos leyendo. Vamos a entrar ahora al versículo 19. Dice, será como cuando alguien huye de un león y se viene encima un oso, y como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad o de luz? Será, por cierto, sombrío y sin resplandor. Yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Oiga bien lo que está diciendo el Señor. Aunque me traigan, dice, holocaustos, ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos y de cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras, porque ¿por qué? Dice, ¿por qué fluya el derecho, dice, como las aguas, y las aguas como arroyo inagotable? Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Ustedes tendrán que cargar con las imágenes de Sicut, su rey, y también con la de Giyún, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Entonces los mandaré al exilio más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios Todopoderoso. Bueno, nos vamos a detener aquí un poquito porque esto lo vamos a mis hermanos, a profundizar. ¿Qué el Señor le estaba diciendo en ese momento al pueblo y qué nos está diciendo hoy en día el Señor? Bueno, mire, aquí dice, aunque me traigan, dice, holocaustos y ofrendas de cereal, y dice, no los aceptaré, ni prestaré, dice, atención a los sacrificios de comunión de novillos o cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como el arroyo inagotable. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Mis hermanos, por eso Él dijo, yo no quiero holocaustos, yo no quiero sacrificios, yo lo que quiero es obediencia. Entonces, mis hermanos, usted puede venir, ¿verdad?, y hacer muchas cosas para Dios, ¿verdad? Y quizá, ¿verdad?, usted pensando que todo lo que está haciendo, todo lo que usted cree que se tiene que hacer es agradable delante de Dios, pero usted tiene una conducta pésima. Porque mire, mis hermanos,
el Señor jamás, cuando Él nos habla, Él jamás se va a equivocar. Y sé que si Dios hoy nos está hablando es porque nos está alertando. Mire, hoy en día, mis hermanos, hay gente tan acomodada. Hay gente, mis hermanos, que lastimosamente, oiga bien, ya está quemada. Ya hace las cosas solo por hacerlas, solo por salir del paso, pero mis hermanos, sus pensamientos, su corazón, sus deseos en la carne, mis hermanos, solo son para obtener, para tener, para alcanzar. Pero mis hermanos, no nos preocupamos por aquellos, mis hermanos, que todavía no conocen a Dios, porque la palabra de Dios dice, mis hermanos, dice que cómo ellos van a conocerlo si nadie les habla. O sea, mis hermanos, usted dirá, pero si tanta palabra que hay, y si la gente porque no quiere, yo lo sé, hay mucha palabra, pero mis hermanos, en esas palabras que medio mencionan a Dios, mis hermanos, todo lo demás a veces son mentiras, lo que le muestran a la gente. Lo único, mis hermanos, que quieren convencer es a la gente, hablándole, mis hermanos, que todas las promesas del Señor las van a alcanzar y que mis hermanos no tienen que hacer nada, compórtense mal, hagan pecado, no cambien su forma de ser, ahí anden de mentirosos, mis hermanos, porque hay una gente tan mentirosa y le voy a decir tan hipócrita que a veces, mis hermanos, uno se da cuenta, ¿verdad? La hipocresía, la maldad que hay, ya no hay temor, mis hermanos. Por eso dijo el Señor, muchos van a ser los llamados, pero pocos los escogidos. Hay gente que nada más, mis hermanos, lo único que quiere, ¿verdad?, es tener audiencia y seguidores. Mis hermanos, recuérdense cuando el Señor, ¿verdad?, nuestro amado Jesucristo, Él predicaba y Él dice que, mis hermanos, eran miles de gente los que lo seguían, pero mis hermanos, cuando Él empezó a darle ya comida así, porque al principio era comida física, a ellos les gustaba llegar y que, ¿verdad?, ver los milagros, los prodigios y todo lo que el Señor hacía, pero cuando Él empezó ya a confrontar, hasta los mismos discípulos vinieron y le dijeron, Señor, dura palabra has dado, porque mis hermanos todos empezaron a ir. Pero ¿qué les dijo el Señor? Si ustedes también se quieren ir, váyanse. Les dio a entender, mis hermanos, Él siempre va a seguir siendo Dios, los necesitados somos nosotros. Si miren, mis hermanos, aún el más adinerado de toda la tierra y todo lo que usted oiga hoy en día y todo, mis hermanos, todo lo que posean y tengan, eso no los va a llevar a la salvación. Por eso usted, mi hermano, aprecie más y admire más, mis hermanos, la palabra de Dios sobre todas las cosas, y usted va a tener la vida eterna, porque mis hermanos, para nosotros tiene que ser más valioso lo que dice nuestro Señor. Y hay gente, mis hermanos, que dicen en el momento, sí, así es, pero mis hermanos, después se le vuelve a olvidar. ¿Sabe por qué? Porque ya la gente está mecanizada, la gente, mis hermanos, ya está hecha a la maldad. No queremos, mis hermanos, nosotros verdaderamente, ¿verdad?, sacrificar esa carnota, entregarle esa carne al Señor. Por eso a veces los holocaustos que le llevamos, mis hermanos, aquello que nosotros creemos hacer, que nosotros nos sentimos los súper, que de todo hacemos, mis hermanos, somos los que no hacemos nada, porque si nos jactamos de hacer de todo, mis hermanos, y no estamos haciendo nada. Yo le garantizo que si usted trabaja primero con su casa y usted logra que en su casa, mis hermanos, todos se sujeten a Dios, le voy a decir algo, yo creo, ¿verdad?, que el Señor estaría más feliz, porque mis hermanos, ¿de qué nos sirve haber ganado multitudes, mis hermanos, ser tan conocidos y mis hermanos al final perdernos la vida eterna? Oiga bien, Dios nos dio una familia, pero no para que la familia se pierda. Y no se conforme porque le dan ahí sus cositas y ahí está usted contento por todo lo que sus hijos, ¿verdad?, le dan. Y mis hermanos, a usted alégrese cuando su hijo sea preparado para servirle a Dios y para ser un verdadero siervo de Dios, pero no solo de boca, sino que, mis hermanos, que den ejemplo de que sí, mis hermanos, podemos alcanzar un día, primeramente Dios, la santidad para los que la anhelan. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le clamamos a Dios, que Dios nos ayude. Amén.
Entonces dice aquí, sigue diciendo, ¿verdad? Dice, aunque me traigan holocaustos, ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión, de novillos, de cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. Oiga bien, el Señor está hablando claro. Hoy en día, mis hermanos, también esperamos en Dios que todos aquellos, mis hermanos, que tienen ministerios de alabanza, mis hermanos, verdaderamente, ¿verdad? Hay unos que ni siquiera mencionan a Dios y la gente piensa que le está cantando a Dios, y otros que sí mencionan a Dios, porque también, mis hermanos, el diablo es bien mentiroso, ¿verdad? Y les dicen, mira, critican que no mencionas a Dios, menciónalo, pero a veces no sabemos ni a qué Dios están mencionando, mis hermanos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que pedir a Dios discernimiento, entendimiento, para que nosotros sepamos qué es lo que cantamos, mis hermanos, qué es lo que le dedicamos a nuestro Señor, qué es lo que le decimos a nuestro Señor, porque la alabanza no tiene que ser de derrota, de dolor, que usted vaya ahí al púlpito, mis hermanos, a ensuciarlo con todos sus dolores y quejas y todo de que, pero voy a levantarme, pero mis hermanas, nosotros tenemos que, cuando le alabemos a Dios, tiene que ser para glorificar su santo y bendito nombre, para mencionar su nombre santo, porque Él es santo y por siempre santo y para siempre santo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que a Él adorarlo. En la adoración, yo le digo, si usted adorara al Señor con todo su corazón, dice que la presencia de Dios va a, mis hermanos, a descender y usted va a quebrantar yugos. Pero a veces, mis hermanos, lo que hacemos, lo hacemos solo, mis hermanos, para payasear, porque somos unos mentirosos, solo porque nos gusta cantar. Mire, qué triste cuando la gente a veces, mis hermanos, no entiende eso, que el adorar al Señor, si usted tiene una bonita voz, no es para que usted la ande ahí, ¿verdad? Mofándose, sino que, mis hermanos, la alabanza tiene que ser para nuestro Señor, no para lucirse. Amén. Entonces dice aquí, pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron, dice, sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Ustedes tendrán que cargar con las imágenes de Sicut y su rey, dice, y también con la de Quiñún, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Entonces los mandaré al exilio más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios, Dios Todopoderoso. Recuérdese que dice, mis hermanos, que Dios solo nuestro Señor y no hay otro Dios más. Mis hermanos, Él nos hizo a imagen y semejanza, oiga bien, de Él, pero no somos nosotros no somos dioses ni como los mentirosos charlatanes que dicen que somos diositos. Eso es un engaño del puro diablo y la gente, como por falta de conocimiento a la palabra, se lo cree, mis hermanos. Pues botamos esa mentira del enemigo y le pedimos perdón a Dios, porque Dios, solo Él. Dice que, mis hermanos, el cielo, dice, es su trono, y la tierra es el estrado de sus santos y benditos pies, y el único que tiene poder es Dios, y fuera de Él no hay otro. Pero ¿a qué Dios yo me refiero? Me refiero al Todopoderoso, al Santo, al bendito de Israel, al que, mis hermanos, es el único que puede decidir qué pasa y qué no pasa. Él, mis hermanos, todo lo que dejó, todo lo que Él hizo, lo que Él construyó, pero Él dijo, no se hagan imágenes, mis hermanos, ni de lo que está arriba, ni de lo que está abajo. Y mis hermanos, hoy en día la gente, mis hermanos, cuántas imágenes. A veces dicen, ay, pero yo no tengo imágenes en mi casa, yo jamás anduve en esto. Pero, mis hermanos, a veces uno mismo se endiosa. Usted endiosa a veces a sus hijos. Ay, sí, que mi hijo aquí, que mi hijo allá. Mire, yo por eso hay gente que cuenta tantas grandezas, mis hermanos, es porque carecen. Mire, yo quisiera ni que contaran, mi hijo es bien espiritual, mi hija aquí, mi hija allá, que mi esposo, que mi esposa. Mis hermanos, dice el Señor, por los frutos los vas a conocer. Uno sabe si la gente verdaderamente es espiritual o no es espiritual. Su comportamiento lo dice todo, su discernimiento lo dice todo. Miren, mis hermanos, hay muchos que aparentan una cosa y son otra, pero mis hermanos, Dios no nos mandó a pelear, ¿verdad?
porque Dios nos mandó, mis hermanos, a discernir, pero para ayudar. Y eso es lo que le clamo yo al Señor, mis hermanos, que de verdaderamente, mis hermanos, la juventud y la niñez sea preparada especialmente para Cristo. Que seamos, mis hermanos, esa iglesia verdaderamente, ¿verdad? Sensata, mis hermanos. Que no nos vaya a pasar lo de las vírgenes insensatas, ¿verdad? Que cuando llegó el novio no estaban preparadas. Ahí tenían apenas su lucecita. Así está mucha gente confiada. Cuando quiere hace las cosas, cuando no, se enfoca en otras cosas. Y mis hermanos, qué tremendo, porque va a llegar el momento donde nosotros vamos a necesitar tanta luz, que si no es la luz de Cristo, no nos vamos a dar cuenta y podemos caer, mis hermanos, en trampas del enemigo. Por eso dijo el Señor, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué le hablo de esto? Porque, mis hermanos, el Señor les estaba diciendo y les estaba hablando de estas imágenes. Sabe que ellos, mis hermanos, el mismo pueblo de Dios, aquel pueblo que había visto tantos portentos, milagros gloriosos, imagínese usted el Señor permitirles que pasaran el mar en seco, permitir, mis hermanos, que aquellos enemigos fueran ahogados ahí en ese mar y ahí exterminar a aquellos que querían hacerle daño. Ellos pasaron, mis hermanos, al otro lado, mis hermanos, sin ninguna, ¿verdad? Podríamos decir preocupación, sino que con bandera de victoria. Mire, a cuántos nosotros, yo creo que a todos, Dios cuando nosotros le hemos buscado, Dios nos da bandera de victoria. Y nos ha dado victorias, glorias, hemos oído testimonios, pero mire, la gente, mis hermanos, se le olvida. Ya cuando mira, hay mucha gente que hoy que está buscando la riqueza y como mis hermanos los medios se prestan para que usted mire de todo y usted quiera, mis hermanos, alcanzar de todo y usted solo en eso piensa, mis hermanos, mire cuánta gente, mis hermanos, en las redes perdiendo su tiempo, ¿verdad? Y no le voy a decir, yo no estoy hablando de ninguno de los que están en el mundo, le estoy hablando del mismo pueblo de Dios. Lo único que les importa es, mis hermanos, el ser vistos, pero lamentablemente un día tendremos que dar cuenta de Dios, a Dios. Por eso el Señor a veces, no a veces, ¿verdad? Siempre. El Señor lo dijo y el Señor lo hace. Aquí está plasmado, está en la palabra. Yo le estoy hablando a través de la palabra. Él les dijo, oiga, y quiero que escuche bien esto, dice, ustedes tendrán que cargar con las imágenes de Sicut, el rey, y también con la de Quiyún. O sea, ustedes tendrán, o sea que mis hermanos, ¿quién les iba a poner esas cargas? Dios. Así como cuando, mis hermanos, la gente no quiere someterse a los preceptos, a los mandatos, a todo lo que Dios dijo en su santa y bendita palabras, el Señor lo va a mandar a que usted se someta al mismo diablo. Y la gente está bien equivocada, porque dice, ay, es que el diablo no puede entrar, mis hermanos, donde aquel lugar está cercado, donde aquel lugar está guardado, donde, mis hermanos, donde hay santidad. Dígame usted, ¿pudo el diablo contra Cristo? Cristo se guardó para el Señor y Él estaba en calidad de humano. Nadie puede decir, es que Él era el Hijo de Dios. Él vino en calidad de humano, mis hermanos, y Él tuvo que prepararse para llegar al lugar donde estuvo. Y su ministerio no fue ni tan largo, pero lo que Él vino a dar fue la esencia, a enseñarnos. Y eso es lo que deberíamos de estar nosotros ahora, enseñando a nuestros hijos, a nuestra familia, a serle fiel a Dios. Pero no todos se los dejamos pasar porque, mis hermanos, porque nuestro enfoque es otra cosa, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, qué triste que la gente está perdiendo su tiempo. Tienen años de ser cristianos, mis hermanos, y no pueden ver la mano y la gloriosa mano de Dios. Pero yo le digo algo, el Señor, mis hermanos, es el que trae la luz y trae la adversidad. Por eso dice, ay de aquellos, dice, que están esperando el día del Señor. O sea, mis hermanos, nosotros sabemos, ¿verdad?, que esperamos esa gloriosa venida. Pero, mis hermanos, Él no va a venir, ¿verdad?, por aquellos inconstantes, aquellos mentirosos, aquellos engañosos, aquellos que le hacen a usted la cara ahí, ¿verdad?, de inocente, cuando bien saben lo que están haciendo. Pero mire, mis hermanos, tristemente, pobre gente, porque aunque hagan lo que hagan, mis hermanos, de Dios no se burlan, y de uno, digamos, si es un siervo de Dios, no se burlan, aunque uno sepa que se están burlando. Pero mis hermanos,
es el Señor el que decide qué hacer. Amén. Nosotros solo le pedimos a Dios que toda aquella gente que anda mal, que la luz de Jesucristo les ilumine y que esa luz santa llegue a ellos para que puedan ver su condición y no se pierdan, mis hermanos, la vida eterna. Amén. Si usted quiere saber a qué dioses estaba el Señor en ese momento, mis hermanos, podríamos decir, ¿verdad?, que Él se estaba refiriendo. Mis hermanos, ese rey que Él les decía que lo iban a ir ellos cargando, esa imagen, porque esa era una imagen, ellos se hacían imágenes y ellos las andaban cargando en todo tiempo y en todo momento a donde ellos iban. Y aún sabiendo que Dios les hablaba, aún sabiendo que Dios se presentaba a la vida de ellos, aún viendo todos los milagros, mire cómo somos, y así le pasa a mucha gente. Dios ha hablado, no tienen temor, mis hermanos, y a veces se pegan con gente que no deben de andar y porque son sus dioses. Mis hermanos, el único Dios es solo nuestro Señor y usted se debe a Dios. Entonces, ¿qué significa Sikut? El rey del cual Él les estaba hablando, que lo dice que lo tendrán que cargar, dice, van a ir cargando su imagen. Significa tentación. Dice que, mis hermanos, esta gente es tentada. Mis hermanos, cuando la gente es tentada al pecado es porque carga ese Dios dentro de él, ¿verdad? Porque, mis hermanos, las tentaciones son más grandes. Y oiga bien, estamos hablando que por eso dijo el Señor, orad y bailad para no entrar en tentación. Porque, mis hermanos, la gente es tentada hoy a todas las cosas que se están dando, mis hermanos, así como el diablo se está presentando, que todo es fácil, que todo, miren, mis hermanos, la gente mintiendo, la gente haciendo de todo porque quieren obtener esto, quieren obtener el otro, quieren llegar allá, quieren llegar a la cima, pero, mis hermanos, pero no que Dios lo lleve a la cima, sino que, mis hermanos, queriendo llegar a ellos con sus propias fuerzas. Entonces ellos, viendo todo esto, Dios les dijo, no se hagan dioses ajenos. Y ellos, mis hermanos, vinieron y ellos se hicieron sus propios dioses. Mis hermanos, se recuerda cuando cuando Moisés subió, mis hermanos, ¿verdad?, al monte a escuchar la voz de Dios y cuando iba a recibir los mandamientos. En ese lapso de ese tiempo, ¿qué hicieron ellos? Se hicieron un Dios. Y entre ellos, mis hermanos, dijo, ¿verdad?, el hermano de Moisés, el que se había quedado encargado en ese momento, ¿qué hizo él, mis hermanos? Él se descuidó. Él, mis hermanos, le dijo después a Moisés, es que solo faltó que le dijera, me presionaron, yo ya no supe qué hacer, y yo pues también, o sea, él, mis hermanos, lo permitió, él mismo les dijo, tráiganme todo lo que tengan de oro, y se hicieron su becerro. ¿Sabe por qué? Porque ellos pensaron, dijeron, vamos a hacerlo de oro, porque si lo hacemos de oro es lo que vamos a adquirir, porque mire cómo es este juego, mis hermanos, tan sucio, que a veces la gente por eso dice, voy a dar. Y saben que Dios dio una promesa y dijo que Él no se quedaba con nada, y por eso lo dan. Pero una ofrenda para, mis hermanos, para tener temor de Dios, no lo dan. Mis hermanos, no que es, para que mi hijo tenga esto, para que mi hija tenga el otro, para que yo obtenga esto, para que yo tenga, pero mire, para santidad. Mis hermanos, oiga usted a un predicador a ver si dice, hagamos una ofrenda, démosle una ofrenda a Dios para que el Señor en su infinita misericordia y en su amor, ojalá Dios la reciba. Porque no se trata, solo tíresela ahí a Dios y que todos miren que usted está dando una ofrenda. Y mentirosos, porque a veces, mis hermanos, dan lo que les sobra. Entonces, mis hermanos, ellos dijeron, nos vamos a erigir una imagen, un becerro de oro, porque así, ya se imagina, ellos pensaron, dijeron, vamos a alcanzar la grandeza, las riquezas y todo, ¿verdad? Lo que tanto anhelaban, porque ellos ya estaban cansados, ¿verdad? De ir ahí caminando en el desierto, cuando Dios tenía el cuidado de ellos, de que ellos, mis hermanos, no se quemaran con el sol. Él llevaba su nube, Él, mis hermanos, dándoles instrucción, preparándolos para que cuando llegaran al lugar donde ellos iban a conquistar, donde ellos iban a tomar territorio, no se contaminaran. ¿Y qué hicieron, mis hermanos? Fue lo primero que pasó, mis hermanos, cuando a los que el Señor permitió que pasaran, todos agarraron dioses ajenos. Pero eso, mis hermanos,
ni los que se quedaron en el desierto, por eso se quedaron, porque ni habían llegado a la tierra donde el Señor ya les había dicho lo que tenían que hacer, ni habían llegado, y ya ellos, mis hermanos, llevaban sus dioses paganos todavía, mis hermanos, de Egipto, porque ellos no los dejaron, ellos ahí lo llevaban. Así le pasa a la gente. Está, mis hermanos, en la iglesia, pero con su Egipto todavía en el corazón, tan mundano y más mundano, mis hermanos, porque yo pienso que hasta en el mundo, mis hermanos, hay más gente que tiene más integridad que en la misma casa de Dios. Por eso, mis hermanos, qué tremendo. Por eso el enemigo, mis hermanos, el Señor, Él mismo ha dejado, mis hermanos, que entre, porque, mis hermanos, no nos sujetamos a las leyes espirituales de nuestro Padre Celestial. Tenemos que a veces el Señor mismo nos somete a sus propios diositos que usted se ha hecho. Aquello que en lo que usted creía y confiaba se le puede derrumbar, se le puede venir abajo su diosito, mis hermanos, porque así como pasa, ¿verdad? Normalmente a veces dice, ay, se les cayó la imagen no sé dónde, ahí está la gente, ay, eso Dios lo hizo, admirándose de eso, mis hermanos. Eso no es nada, son peores las imágenes que usted se hace en su mente de lo que usted cree ser, que usted se cree el más bello, el más elegante, el más bien vestido, la mejor comida, que se va a los restaurantes de no sé dónde y que agarra para aquí, que va y un día va a llegar a tener porque a su Dios le va a contestar, porque yo nada más pienso en lo bueno, porque así hay que pensar, porque así nos han dicho que uno, ¿verdad?, traiga las cosas a la existencia, pero cuando Dios nos habla, traer las cosas a la existencia, no le está hablando a usted para que usted se pierda, le está hablando de traer las cosas a la existencia, un hijo sometido a Dios, un esposo sometido a Dios, una iglesia sometida a Dios, para los que, mis hermanos, oramos por las iglesias. Eso es lo que le clamamos y le pedimos a Dios, que el temor de Dios, mis hermanos, se derrame en las iglesias y que la gente no sea una mentirosa y engañosa, que solo cuando tiene necesidad, y sí, oren por mí, hagan esto, hagan el otro, pero de ahí de lo contrario se nos vuelve a olvidar, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a seguir aquí leyendo. Entonces, ¿qué les estaba hablando de él? De ese su Dios, que él le dijo, yo mismo lo voy a poner a que ustedes mismos lo carguen. Va a cargar, después el Señor, mis hermanos, uno dice, pero se ha oído palabra. Y ahí están las mujeres o los hombres, mis hermanos, siendo tentados por el pecado. Ahí es ese espíritu, es un Dios, que Dios permite que, mis hermanos, que lo carguen sobre la espalda. Ahí lo van a andar cargando hasta que no lo boten y hasta que no, mis hermanos, verdaderamente delante de Dios reconozcan que han hecho su Dios ahí, ¿verdad? Y también, mis hermanos, es la gente que no tiene temor, también este mismo Dios es lo que ministra, es aquella gente, mis hermanos, que no tiene temor de Dios y cree que, mis hermanos, nada va a suceder, que nada va a pasar y que he hecho de todo, ando haciendo de todo en la calle. Mis hermanos, de Dios nadie se burla. Y entre más usted se mofe de que nada sucede, así va a ser, mis hermanos, lo que Dios va a preparar para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque, mis hermanos, Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces, ¿verdad? Ahí están nuestros dioses paganos, o sea, ahí están, nos convertimos en, mis hermanos, así como lo que estamos viendo hoy, el paganismo. Somos herejes, gente, mis hermanos, que verdaderamente no conocemos el temor de Dios. Entonces, nosotros, ¿sabe por qué? Cuando la gente que no tiene temor es porque se cree Dios, cree que, mis hermanos, pueden hasta pelear con Dios, ¿verdad? Y que no les pasa nada y que están guardados. Sí, su Dios es el Dios, es el diablo, ¿verdad? Entonces, hay otro Dios que aquí él les mencionó, también con la de Quillún, les dijo. Mis hermanos, este Quillún era un Dios pagano que adoptaban más las mujeres israelitas. O sea, estamos hablando de que en otros tiempos, ¿verdad? Ya se le fue llamado de otra manera aquí el profeta Amós, cuando él habló, porque, mis hermanos, hay dioses paganos, dioses que la gente misma se hace, que tienen el mismo nombre, así como usted ha oído que Satanás le llaman, mis hermanos, de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿verdad? Porque es un imitador, porque él se presenta como
demonios, dependiendo del demonio que usted esté atrayendo, ¿verdad? Así como Dios a nosotros se nos presenta en nuestras necesidades de diferentes maneras, con diferentes nombres. Por eso Él dijo, yo soy el gran yo soy el que soy, el todopoderoso. Pero Él se va a presentar a usted como su sanador, como su libertador, como mis hermanos, como papá, como mamá. Él se va a presentar a usted conforme a su necesidad. También, mis hermanos, aquí, a estos diablos, a estos dioses ajenos, a estos, ¿verdad?, diositos que usted se forma en su corazón, ¿verdad? Por eso tenga cuidado. Cuando usted sienta algo ahí en sus hormonas y todo lo que usted está sintiendo, entrégueselas a Dios, mis hermanos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso lo oímos y nos da igual. Entonces, dice que en ese tiempo las mujeres israelitas adoptaban, y dice que ellas llevaban a este Dios, como les comentaba hace rato, ellos la llevaban a donde ellas iban. Entonces dice que ellas, mis hermanos, adoptaron, ¿verdad?, al que es llamado ese Quiriyún, también es llamado Moloc o Quemos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, qué tremendo. Y si usted indaga, porque no hay tiempo, si usted indaga, mis hermanos, ¿qué era lo que ellos hacían con esos dioses? A sus mismos hijos se los presentaban a Quemos. Y mis hermanos, y casi así como lo dice la palabra, los hijos, mis hermanos, recién nacidos, eran ofrendas a ese Dios y eran quemados, mis hermanos, en la boca de ese Dios pagano. Entonces, mire, así nos pasa a nosotros a veces, por esa lengüota que tenemos, por ese mal corazón, mis hermanos. Así le ponemos a los hijos, aquellos hijos que Dios ya tiene destinados para mis hermanos, para glorificar y exaltar su nombre. Nosotros mismos, los padres, por mis hermanos, por no querer dejar todas las malas prácticas, todo lo sucio, lo impuro, no aprovechamos el tiempo que Dios nos da, mis hermanos, dejamos que ellos hagan lo que ellos quieran. Estamos viendo la maldad en su corazón, estamos viendo de que no le están sirviendo al Señor de corazón, no les enseñamos, no los instruimos, mis hermanos, nosotros mismos los estamos poniendo en bandeja de plata al diablo, y el diablo bien contento, ¿verdad? Y vamos a leer la última cita bíblica, vamos a leer en Hechos 7:43. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos 7:43. Aquí, mis hermanos, esto era lo que los apóstoles en ese momento, como ellos sabían, ¿verdad?, de la palabra de Dios, ellos estaban bien instruidos y ellos estuvieron con el mismo Jesús, nuestro amado Jesucristo de la gloria. Entonces, mis hermanos, ellos le hablaban de esta manera al pueblo también. Mis hermanos, ellos les hablaban sobre la verdad y les recordaban lo que el Señor había hecho en la vida de ellos. Vamos a leer desde el 43, vamos a leer desde el 32 para que comprendamos mejor, pero donde está exactamente lo que yo quiero que usted sepa es del 43 en adelante, pero vamos a leer desde el 32 así rapidito. Dice: yo soy el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Se puso a temblar, dice, de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto, a este mismo Moisés a quien habían rechazado, diciendo: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él los sacó de Egipto haciendo prodigios y señales, milagros, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Moisés les dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre nosotros, de entre sus propios hermanos, dijo, un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros antepasados fueron también él quien recibió la palabra de vida para comunicárnosla a nosotros.
Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, por lo cual le dijeron a Aarón: tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor a la obra de sus manos, pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. Le estoy mintiendo yo cuando le dije que Dios mismo, cuando Amós les habló, pero mis hermanos, cuando Amós habló, ahí sí que los que entendieron solo fueron los entendidos, los que estaban en el Espíritu de Dios. Hoy aquí la misericordia de Dios todavía, mis hermanos, aquí ya estaba el sacrificio que había hecho nuestro Señor Jesucristo, y por eso los apóstoles, mis hermanos, cuando ellos hablaban, ¿verdad?, con las personas, ellos les estaban diciendo: recuérdense lo que ustedes mismos han leído en la Torá, recuérdense lo que Dios dijo a través de sus profetas, recuérdense todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Nosotros solo les estamos hablando de lo que ya dice la palabra de Dios, y les estamos recordando de lo que ellos hicieron, viendo los milagros, los portentos, y mis hermanos, y dice que ellos hicieron, ellos, mis hermanos, le dice que no obedecían, sino entonces vino Dios y dice ¿qué hizo él? Mis hermanos, les dice que entonces se hicieron, dice que, pero Dios, oiga bien el 42, dice, les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. Entonces, mis hermanos, por eso nosotros miramos mucha gente que dice: ¿por qué si escucha tanta palabra de Dios y va a la iglesia? Y yo lo veo ahí, que ahí está siempre fiel en la iglesia, y mis hermanos, y haciendo fechorías y maldades, porque piensan que mis hermanos, los demás no lo saben. Todos lo saben, menos ellos saben en lo que están cavando cada día su propio hoyo. Entonces, mis hermanos, la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque Dios mismo les ha mandado, mis hermanos, a que ellos mismos se destruyan, porque, mis hermanos, es uno el que se destruye, no es Dios. Dios dice: bueno, pues ¿quieres más las cosas de Egipto? Pues ahí te van tus dioses de Egipto, adóralos a ellos, a ver si esos dioses en el día venideros, cuando Él, mis hermanos, venga y Él haga lo que tiene que hacer en la tierra, a ver qué vamos a hacer, o a ver en las dificultades, o en las, mis hermanos, por eso a veces el Señor hasta provoca enfermedades, para que ahí, mis hermanos, nosotros nos alineemos al orden divino de Dios, y a veces ni así la gente, mis hermanos, quiere bajar la guardia. Entonces dice: casa de Israel, ¿acaso, dice, me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes me hicieron cargo, dice, por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de las estrellas del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, les mandaré al exilio más allá de Babilonia. O sea, mis hermanos, Babilonia, estamos hablando también mis hermanos, de la vida mundana. Por eso usted ve gente, mis hermanos, que a veces vive más en lo mundano. No, la boca, mis hermanos, no se la tapan para hablar cochinadas, para hablar en doble sentido, que le llama más la atención sus fiestas paganas, que eso y que lo otro, y no pueden salir porque Dios mismo los ha enviado a eso. Por eso ellos, aunque se les predique, aunque se les hable y aunque se les llore y aunque uno ore por ellos y los ponga de cabeza, mis hermanos, la gente no entiende, y sabiendo que esas fiestas, mis hermanos, las fiestas del Señor sí critican y hablan y dicen y todo. Cada quien sabe cómo las hace, mis hermanos, porque yo sé que hay gente que hace las fiestas de Dios, ¿verdad?, en algunos lugares, y usted dice, pero si son malos. Pero nosotros sí las vamos a hacer conforme el Señor, mis hermanos, un día dijo que se tenían que hacer y hay que hacerlas, mis hermanos, mientras nosotros, ¿verdad?, podamos, que Dios nos dé la oportunidad, porque esa es una oportunidad que Dios nos da. Nuestros antepasados, dice, tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios se lo había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haberlo recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra
tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Ahí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios. Dice que cuando estaba el tabernáculo con ellos, ¿de qué disfrutó David? Del favor de Dios. Mientras la presencia de Dios esté con usted, usted va, mis hermanos, usted va a permanecer o usted va a disfrutar mis hermanos, de los favores, del amor, de la misericordia de Dios. Pero cuando hay tabernáculo en su corazón, cuando hay tabernáculo en su casa, cuando está la presencia de Dios, cuando usted respeta la casa de Dios, porque en la casa de Dios lo único que tiene que haber es presencia de Dios, pero lastimosamente a veces parecemos cabras que venimos a ensuciar las aguas limpias del Señor, mis hermanos, porque el comportamiento que tenemos, porque no hay temor. Dice: quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor, o qué lugar de descanso. ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? O sea que, mis hermanos, cuando nosotros nos mofamos, ay, si todo lo que hacemos es para Dios, si es para Dios, mis hermanos, es Dios mismo el que se provee, el mismo Dios que nos da la oportunidad que usted haga, ¿verdad? Así como si usted es una persona que cómo sirve, que cómo colabora con la obra de Dios, Dios mismo se está proveyendo a sí mismo para que usted reciba su bendición. Así que no nos vengamos a creernos que nosotros hacemos de todo. Nosotros no hacemos nada, nosotros medio cumplimos con las cosas. Porque si hay gente que da su diezmo, mis hermanos, no ofrenda. Y si da ofrenda, no diezma. Y si da una contribución, la sabe medio mundo, mis hermanos, pero somos unas personas que verdaderamente, mis hermanos, no tenemos temor de Dios. Tercos, les dijo, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo, al cual los profetas no persiguieron al cual de los profetas no persiguieron sus antepasados. Ellos mataron a los de antemano, anunciaron la venida del justo y ahora a este lo han traicionado y asesinado, ustedes que no lo han obedecido. Entonces, mis hermanos, ¿qué les dijo? Desde antemano ya estaba escrito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Amós habló, él dijo: ¡ay de aquellos!, dijo, que esperan el día del Señor. Pero, mis hermanos, solo es un decir, estoy preparado, ya estoy listo. No es cierto, mis hermanos. Cada día son nuevas las misericordias de Dios, aprovechémoslas, porque aquí, mis hermanos, en Hechos nos está diciendo, en los Hechos de los Apóstoles, ellos, mis hermanos que estuvieron con Cristo, les decía, desde tiempos pasados el Señor habló a través de su Espíritu Santo y ahora nos sigue hablando y les estaba diciendo, ustedes, dice, han traicionado y asesinado. Mis hermanos, así nos pasa a nosotros. Traicionamos a Dios a cada momento cuando no cumplimos con sus mandatos, con sus preceptos, con todo lo que está escrito en su palabra. Mis hermanos, nosotros mismos asesinamos a nuestros hijos, asesinamos, mis hermanos, todas podríamos decir, todo aquello que el Señor nos ha dado, nosotros mismos lo matamos, nosotros mismos lo desaparecemos. Dios tiene tantas cosas especiales y maravillosas para nosotros, pero no para que nos perdamos, sino que para que ayudemos a los demás. Oremos, mis hermanos, oremos por todos los países, las naciones. Mire todo esto que se está desatando, todo esto que se está levantando. La gente nada quiere, no está contenta con nada. Mis hermanos, nosotros tenemos que estar felices y contentos porque Dios todavía nos está hablando. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo le pido al Dios Todopoderoso que en su misericordia y en su amor nos perdone por todos esos dioses que hemos levantado y que los cargamos sobre la espalda, y por eso la gente vive oprimida, y mis hermanos, y esa misma opresión la hace buscar, mis hermanos, la ayuda por otros lados, cuando lo que hacen, mis hermanos, es despreciar a Dios, porque Dios es el único Dios y Él es el que fiel y verdadero. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo le pido a Dios que usted ponga por obra la palabra. Bendiciones.